Seguimos en Más o Menos Bien, las 17:30 clavada. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ya estamos en comunicación con Pablo Moldován. Él es economista y director de SP Consultora. Pablo, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien por acá. Pablo, queríamos charlar un poquito de la situación económica del país, que está supuestamente muy tranquila y muy cómoda. ¿Hay rumores de posible adelanto de elecciones para enmascarar de alguna manera la necesidad de una devaluación? ¿Vos cómo ves esta situación? Mira, la verdad que lo que venimos viendo en los últimos días es que la situación económica se está complicando bastante. En particular, a partir de principio de marzo, con el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación financiera y cambiaria del gobierno, que digamos que era el pilar fundamental del programa económico, se viene de alguna manera tensionando y estamos en un momento especial. Uh-huh. ¿Y cómo podrías vos describir esa situación? Mira, nosotros lo que estamos viendo fundamentalmente es que el anuncio del acuerdo lo que trae son dos certezas para la economía argentina y una amenaza. Las certezas que trae no son demasiado buenas, ¿sí? La verdad que uno lo que sabe es que los países generalmente recurren al Fondo Monetario Internacional cuando están en problemas. Claro. Y la decisión de ir a un acuerdo con el fondo en este año para el gobierno de Milei es asumir que tiene un agujero en términos de la cantidad de dólares que hay para sostener el programa económico. Entonces, yo te diría que por un lado ahí hay una primera, revelación de la situación en la que estamos, que de alguna manera se complejiza cuando uno lo que ve es que en realidad el recurso por el Fondo Monetario Internacional es un plan B para el gobierno. Durante todo el final del año pasado, si se quiere más en los meses de euforia financiera, lo que nos estuvieron diciendo es que ellos no iban a ir al fondo, que 2025 era un año sin vencimientos, que solo iban a negociar con el fondo en el caso de que el fondo se acomodara a lo que ellos necesitaran, y de repente la negociación con el fondo empezó a ser una prioridad. Y eso nos pone en una situación donde el gobierno de alguna manera no solo admite que tiene un problema por el lado de los dólares, sino que está empezando a resolverlo con un prestamista que suele ser bastante complicado en términos de las condicionalidades que impone, Claro. ¿no? Y eso de ahí, de alguna manera, nos abre la puerta a lo que nosotros solemos llamar como la amenaza, que es algo un poco más, si se quiere, nada, todavía abierto y demás, pero es algo que es de alguna manera lo que se viene viendo en la última semana en el mercado del dólar, que es que Argentina viene funcionando fundamentalmente con un mercado del dólar dominado por flujos financieros. Claro. Esto se ha hablado mucho, podemos profundizar si tienen ganas, pero es decir, hoy la oferta Sí, claro, de eso, dólares en el mercado de para cambios los que argentino. estamos en la vida cotidiana, describís, pero cómo funciona, digamos. A ver, a grandes rasgos es eso. Argentina hoy tiene un esquema cambiario muy complejo y opaco, ¿sí? Donde se mantienen los controles y donde a grandes rasgos lo que vemos es que el gobierno usa los dólares del superávit comercial, los dólares genuinos, si se quiere de alguna manera, para tratar de mantener tranquilos los dólares paralelos. Claro. Y mientras tanto venía comprando dólares en el mercado oficial, fundamentalmente por operaciones financieras de empresas privadas. Es decir, todo esto lo que generalmente se conoce como carry trade, ¿no? Estas son operaciones que hacen fundamentalmente empresas para tratar de beneficiarse de la diferencia entre la tasa en pesos y la tasa en dólares, y eso era lo que venía generando oferta en el mercado y sosteniendo las compras del Banco Central. Bueno, lo que vimos en las últimas ruedas, en particular en la última semana, es que ese circuito se rompió. De alguna manera la noticia de un acuerdo con el fondo que puede modificar, digamos, las ecuaciones de negocio financiero, lo que hizo es que el Banco Central deje de acumular reservas. Te diría, no solo que deje de acumular reservas, sino que deje de comprar y que empiece a vender de una manera poco común. Estamos viendo niveles de ventas del Banco Central en los últimos días que son
completamente inéditos y completamente inéditos en un esquema donde todavía se sostienen los controles de cambio, ¿sí? Entonces ahí aparece una cuestión que es, digamos, nada, complicada en términos de perspectiva, porque lo que empieza a construirse es la posibilidad de que la noticia del acuerdo con el fondo no resuelva el problema que el gobierno tiene, que es el agujero de dólares. ¿Y por qué? Porque efectivamente el acuerdo con el fondo termine funcionando como un catalizador de la disrupción del clima financiero. Pablo, te saluda Enrique de la Calle. Muy clarísima la descripción. Algo de lo que describí es parecido en algún punto a lo que pasó con Macri y el acuerdo con el fondo en su momento en 2018, porque Macri tenía una narrativa similar de no iba a ir al fondo. De hecho, Duhovne se reía sobre ese tema. Luego, cuando anunció el acuerdo, dijo, sí, pero es preventivo porque hay movimientos internacionales, vamos a pedir plata, pero en realidad no la vamos a usar, estas cosas que se dicen. Y bueno, y después el discurso era, bueno, no, vamos a evitar una crisis, y finalmente no termina pasando lo primero, termina sí ocurriendo lo segundo y la crisis se profundiza. Es como que con el fondo empieza a acelerarse todo lo que se quiere evitar. Te hago una consulta particular que no apareció la palabrita en tu exposición, que es devaluación. ¿Crees que el acuerdo con el fondo está sujeto a una devaluación? ¿O crees que el gobierno puede zafar de ese punto que parece que incluso genera como una controversia al interior del propio gobierno, algunos dicen, entre Milei y Caputo en torno a este punto? A ver, déjame hacer un punto respecto a lo que decías antes, porque para mí es central y es un poco tal cual vos lo expresás. La sensación que empezamos a tener todos es que lo que tenemos es un revival de 2018. 2018 el Fondo Monetario le dio un préstamo monumental a la administración Macri, supuestamente para contener y revertir una situación financiera que se empezaba a empiojar. Lo que vimos es que cuando se concretó el acuerdo, en vez de mejorar el clima financiero, lo que pasó es empeorar. Claro. Y los dólares se volaron y las posiciones financieras se revirtieron y la situación terminó siendo peor de lo que era al principio, ¿sí? Eso mismo, de alguna manera, es lo que nosotros identificamos como una amenaza hacia ahora. Esto, de hecho, incluso implicó autocrítica del propio Fondo Monetario, que ha salido a decir que durante algún tiempo ha sido demasiado benévolo, demasiado confiado respecto de la capacidad de los propios programas del fondo para revertir el clima financiero. Ahora, respecto a lo que vos me preguntas de la devaluación, la verdad que ese es un gran signo de interrogación. Yo, en lo personal, creo que la estrategia del gobierno es a cualquier costa tratar de posponer eso para después del proceso electoral. ¿Y por qué digo eso? Porque cualquier modificación del esquema cambiario implica asumir costos que el gobierno no quiere asumir en medio de un año electoral. Ahora, que no haya una perspectiva de devaluación en el corto plazo no quiere decir que no se empioje o que no se enquilombe el escenario en los próximos meses y en las próximas semanas, porque uno lo que puede imaginarse es un escenario donde, aún con un fondo muy benévolo, con un fondo muy condescendiente con el gobierno, las expectativas generalizadas van a ser que después de las elecciones se viene el cambio del régimen. Y en ese esquema es muy difícil reactivar el clima de euforia y optimismo financiero que tenía funcionando el gobierno y que le permitía sostener el esquema actual. Entonces, la verdad que la situación es una situación bastante compleja, que de alguna manera lo pone al gobierno por primera vez en bastante tiempo en una situación frágil con una variable que es central para la política económica, porque uno lo que no tiene que perder de vista es que el gobierno de cara a las elecciones tiene un objetivo, que es llegar con una inflación baja, y que tiene una herramienta para eso, que es el tipo de cambio y el ancla cambiaria y mantener el dólar relativamente estable. Y lo que estamos viendo es que se empieza a generar mucho ruido sobre ese ancla, sobre esa variable central que puede de alguna manera complicar la dinámica de acá de las elecciones. Te hacía esta pregunta porque como Caputo en la entrevista fallida, digamos, porque en vez de llevar tranquilidad llevó bastante incertidumbre, creo que fue con Laje, fue esta semana, él parecía que había aceptado lo de la flotación entre bandas, pero bueno, sé que ahí hay como un debate, incluso algunos ponen que es Caputo el que está como resistiendo al interior del gobierno y que Milei sería podría aceptar esta flotación, una flotación como limitada, pero que en cualquier caso implicaría cierta devaluación.
¿Vos crees que no? Que va a seguir hasta las elecciones, va a intentar seguir hasta las elecciones así. ¿Y crees que el fondo le va a dar... A ver, sobre esto... Sí. Sí, sobre esto yo no tengo información, pero sí lo que tengo es alguna hipótesis, alguna especulación. Sí. ¿Sí? Yo creo que el gobierno todavía no tiene cerrado el acuerdo con el fondo. Ah, ok. Y de hecho lo que creo es que en términos técnicos el gobierno todavía está negociando e incluso presionando al Fondo Monetario. Uno puede interpretar el DNU del gobierno en ese sentido. El DNU del gobierno tiene, entre la escasísima información que tiene una sola definición, que son cuáles son los usos que se le va a dar al dinero. Es decir, el gobierno le impuso al Fondo Monetario, antes de tener cerrado el acuerdo técnico, qué es lo que va a hacer con el dinero. Y ahí lo que dice es, yo con parte del dinero lo que voy a hacer es cancelar letras intransferibles, que eso puede parecer complejo, pero en la realidad lo único que significa es que el Tesoro le va a transmitir los dólares al Banco Central para que el Banco Central haga lo que quiera con los dólares, ¿sí? Entonces, en definitiva, mi sensación es que la discusión de las condicionalidades cambiarias todavía no están definidas y que eso implica, de alguna manera, un conflicto que todavía se tiene que terminar de velar respecto de cómo va a funcionar, y mi interpretación es que el gobierno debe estar tratando de sostener lo más que pueda el status quo actual. La discusión sobre si flotación, si otro esquema cambiario, a mi humilde entender, es una discusión que probablemente vendrá después del proceso electoral, porque un poco como te decía, hoy por hoy me cuesta creer que se asuman costos económicos en este contexto, en el contexto de el camino hacia un proceso electoral. Pero bueno, eso es algo que solo se va a definir cuando veamos la letra chica del acuerdo. Porque vos decías, el gobierno presionó al Fondo Monetario con este DNU diciéndole, mira, yo la plata la voy a usar para intervenir, pero al mismo tiempo el Fondo Monetario, mientras más postergue el acuerdo y la llegada de esos dólares para intervenir, lo va a poner en un aprieto cada vez superior al gobierno. Digamos, las reservas creo que terminaron el viernes abajo de los 27.000 millones de dólares, Claro. las totales. Me parece, o no, digamos, si el gobierno, si este acuerdo se dilata, pongámosle, no sé, 3 semanas, 4 semanas, ¿cómo llega el gobierno a una posición de mantener este tipo de cambio? No, es que absolutamente es como lo decís, ¿eh? El gobierno, yo creo que en parte lo que estamos viendo es que al gobierno le fracasó su plan A para este año, ¿sí? El plan A del gobierno era un plan donde iba a los mercados voluntarios de crédito, ¿sí? Era un plan donde de alguna manera el escenario que nosotros veíamos hacia finales del 24, con el riesgo país bajando, con euforia financiera, y eso se sostenía y se potenciaba en el primer trimestre del año, eso no solo no se sostuvo, sino que incluso se revirtió. Y lo que empezamos a ver son más síntomas de desesperación del gobierno para tratar de atender el problema del agujero de dólares que tiene este año. Si se quiere, el primer síntoma de apuro fue la baja de retenciones transitorias. Claro. El mensaje que nos dio a todos el gobierno con esa decisión es un mensaje que nos decía, che, mirá, estamos apurados porque me adelanten los dólares de la cosecha gruesa. Claro. Ojo, la baja de retenciones no es una medida que aumenta la cantidad de dólares de la economía. Es una medida que lo que les daba a los exportadores es un incentivo a liquidar los dólares antes, ¿sí? Entonces, lo que se empezaba a ver era cierta preocupación porque el plan original no funcionaba. A partir de ahí, lo que tenemos es esto, es un gobierno que intenta todo el tiempo tratar de empujar un acuerdo con el fondo, donde todo el tiempo lo que faltan son definiciones. Y ahí un poco mi especulación es esta que te digo, el gobierno con el DNU lo que trata es de forzarle cuáles son los usos, es decir, lo que trata es de saldar un conflicto fuerte que tiene con el fondo respecto de qué se van a hacer con los dólares y la capacidad de intervención y de sostener el esquema actual, imponerle condiciones y forzar al fondo a tratar de hacer el préstamo bajo las condiciones que el gobierno quiere. Eso me parece que es lo que estamos viendo y eso es lo que metió un montón de ruido. Como bien vos decís, los números que estamos viendo de pérdida de reservas de la última semana son muy, muy fuertes, ¿sí? Y ponen muy probablemente en alerta a las dos partes. Entonces vamos a tener que ver alguna novedad en las próximas semanas respecto de este tema, porque si no la cosa se va a ir poniendo cada vez peor. Te hago por mi parte la última pregunta. Decías del agujero de dólares que tiene el gobierno para este año.
veía una entrevista al economista Agis, que él hacía un cálculo que más o menos, dice, cuenta de almacenero, necesita dólares frescos, algo así como 12.000 millones de dólares, por encima de la plata que el fondo le va a dar para renegociar o repagar la deuda de los vencimientos de este año del fondo. ¿Tenés una cuenta de cuánta plata nueva, fresca necesita? Nosotros tenemos un número muy parecido. Nosotros lo sacamos en nuestro informe de enero y a nosotros el agujero nos daba en torno a los 13.000 millones de dólares. Y de alguna manera es entendible. El 2024 fue un año absolutamente excepcional en términos de oferta de dólares para el gobierno. ¿Y por qué digo que fue excepcional? Argentina en el 2024 tuvo una devaluación bestial, un ajuste de la actividad bestial, tuvo por más que ahora queda lejos en el recuerdo, pero tuvo al inicio del gobierno un refuerzo de los controles cambiarios a partir de medidas que frenaron pagos de importaciones y que aumentaron el impuesto país. Y tuvo además el aporte de un blanqueo que también es algo extraordinario. Cuando uno mira 2025, todas esas fuentes de oferta de dólares que tenía el mercado desaparecen. Claro. Es decir, la apreciación cambiaria se come el efecto de la devaluación, la recuperación económica en parte se come el efecto del ajuste, los números de importaciones y de gasto en turismo que estamos viendo en los primeros meses del año son muy, muy fuertes, y el propio efecto del blanqueo es un efecto pasajero. Entonces, lo que queda en la economía es una economía que tiene un volumen de compromisos de deuda muy parecidos a los del año pasado, pero sin todos los factores excepcionales que le dieron un plus de oferta de dólares para solventar eso en 2024. Entonces, la verdad que el agujero es muy significativo y es lo que está faltando resolver para que el gobierno pueda transmitir certeza respecto del programa económico de acá a las elecciones. Pablo, te agradecemos la claridad en estos temas que a veces es necesario para acomodarnos un poquito la temática. De verdad, gracias por tu paso por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Un saludo muy, muy grande para todos. Muy buen sábado. Igual. Escuchábamos a Pablo Moldovan, él es economista y director de CP Consultora, que explicándonos un poco el tire de oreja, como digo yo, de las cuestiones económicas, que una vez está como, no sé qué onda, qué es lo que está pasando, a veces estamos muy en la chiquita política de si la CGT sí, si la CGT no, y parece que estos tipos que están gobernando el Estado se están cayendo a pedazos. Vamos a escuchar un temita, que, bueno, yo le cambio todo el tiempo, él me dice tanda, yo le digo dale, y después le digo temita, y bueno, y él acomoda porque sabe jugar en la cancha. Sebastián Mociola nos regala un tema. Que no hablen de vos, pero no me sale.